Estuve en la Escuela de Instructores de Arte 4 años estudiando en la Escuela de Instructores de Arte. Ahí fue donde hice más conciencia de lo que quería hacer, era artista visual, artista plástico. Me interesa mucho que a la gente le llegue esto, que mi obra se conozca sobre todo por no solo decir, ay, qué bonito es, sino, ay, qué interesante es. Y por ahí va la cosa, es tratar de decodificar lo que te brinda la sociedad. Un artista que crea en Cuba con disímiles dificultades, tanto técnicas como de materiales, pero eso no es un motivo para que nosotros, digamos, nos frenemos como artistas, al contrario. Eso es una motivación para seguir haciéndolo y seguir haciéndolo bien. Como todo niño que se interesa por las artes plásticas, es muy chiquitico, tú sabes, uno le gusta dibujar, le gusta pintar, embarrarse de pintura. Desde ahí se me desató la creatividad. Ya después, un poco más en serio, estuve en la Escuela de Instructores de Arte 4 años estudiando en la Escuela de Instructores de Arte. Ahí fue donde hice más conciencia de lo que quería hacer, era artista visual, artista plástico. Y bueno, nada, esos fueron los inicios. Por allá por el año 2004 me graduó de la Escuela de Instructores de Arte. Ya después empiezo a dibujar, empiezo a pintar un poco, quizás tratando de buscar un estilo, tratando de buscar una manera de decir, una forma de expresarme, de comunicar. Sobre todo en esta búsqueda, yo pienso que ha sido un camino bastante largo. Y nada, por ahí empecé. Mis mayores referentes dentro de las artes visuales, sobre todo cubanos, primero que nada mis contemporáneos, los mismos amigos míos, las mismas personas que estudiaron conmigo, pero también, por ejemplo, la obra de David del Dao, la obra de Javier Guerra. La obra de Javier Guerra es una obra que siempre me marcó muchísimo, sobre todo por el tema de las soluciones dibujísticas. Eso me llamó mucho la atención. La obra también, digamos, no sé, de otros referentes como Estéreo Segura, la gente esta que hizo mucho arte en la década del 80, Estéreo Segura, estamos hablando de Tonel, estamos hablando de Moisés Finalé. A ver, mi mayor desafío como artista ha sido tratar de alejarme un poco de la sociedad para poder entenderla, para poder crear. ¿Cómo te explico esto? Cuando uno está en esta búsqueda constante de la expresión artística, uno tiene que ser muy observador, uno tiene que tratar de buscar una línea, pero no es decir, no, voy a buscar una línea, esto es lo que voy a hacer y ya, porque hay muchas competencias. Uno tiene que hacer un stop dentro del mismo contexto, hacer como una especie de meditación para uno ver qué se puede lograr y qué puedes proponer, y que tu propuesta sea una propuesta fresca, que sea una propuesta novedosa. No te voy a decir una propuesta nueva porque nuevo, la palabra nuevo ya es vieja. Una propuesta novedosa, una propuesta que resulte interesante, y para eso yo me baso en la forma, sobre todo la figuración, pero una figuración conceptual, una figuración que tiene un contexto, digamos, un discurso, digamos, un poco irónico, un discurso que te hace reír pero que te hace mucho reflexionar, un discurso que va desde la religiosidad, desde lo sociológico, desde lo que tiene que ver con la racialidad, sobre todo en esta última etapa de mi vida, ¿no? Como artista, como creador. Y por ahí va la cosa, es tratar de decodificar lo que te brinda la sociedad, para entonces hacer una propuesta
en el que la gente se vea reflejada, pero que la gente no solo se vea reflejada, pero también puede hacer la obra como un medio de, digamos, de crítica, de análisis. A ver, yo me baso mucho sobre los elementos que tienen que ver con el pop, sobre todo el tema de los colores, las figuraciones un poco, quizás a veces que parecen un poco planas, un poco con contrastes un poco fuertes, pero sobre todo un pop que no es un pop, digamos, comercial, digamos un poco más conceptual, un poco más reflexivo, porque me interesa que a la gente le llegue una historia X sobre un tema determinado, sobre un punto de vista determinado, ya sea político, ya sea religioso, ya sea racial, ya sea social, sobre todo de mi país, del universo, de el planeta en general. Me interesa mucho que a la gente le llegue esto, que mi obra se conozca sobre todo por no solo decir, ay, qué bonito es, sino, ay, qué interesante es. A ver, me parece que las redes sociales ¿no? En los tiempos que estamos viviendo actualmente, es una herramienta fundamental, sobre todo para los artistas plásticos. Recordar que hace la historia reciente del mundo, del planeta, vivieron 2 años muy fuertes de COVID, sobre todo, en el cual murieron mucha gente, pero en el cual los artistas tuvieron que crear desde sus casas, desde sus espacios, pero tuvieron que mostrarle al mundo desde las redes sociales lo que estaban haciendo y vender arte a través de las redes sociales. A mí me parece que las redes sociales es una herramienta fundamental, pero también al mismo tiempo creo que los espacios habituales de socializar el arte, como son unas galerías, como son los espacios públicos, no se deben perder. Aunque la red social ahora mismo es el escenario fundamental, diría yo, para la comercialización de la obra, para dar a conocer a un artista, para que mucha gente viva sobre la obra de un artista, sobre todo curadores, sobre todo, digamos, marchands, sobre todo personas que son coleccionistas, que a veces viven más de la obra del artista que el propio artista. Pero sobre todo, las redes sociales es un elemento fundamental. En el caso de mi obra, por ejemplo, hay una etiqueta, sobre todo las etiquetas. Las etiquetas son fundamentales. Las etiquetas como, digamos, una manera de marcar una idea, de sostener una obra, de sostener una imagen para que sea fácilmente reconocible. En el caso mío, la etiqueta que utilizo es Souvenir Art Cuba. En mis redes sociales siempre la utilizo, pero los motores de búsqueda de Google ya reconocen la etiqueta Souvenir Art Cuba como la obra de Eliel Tamayo García. Es decir, que es una etiqueta que ya se ha posicionado a través de tiempo, precisamente por la constancia en la utilización de la misma. Y creo que me ha permitido, sobre todo en el perfil de Instagram, que mi obra llegue a muchas personas y que esas personas en algún momento han tenido la posibilidad de venir a Cuba, de venir a conocerme, de venir a comprar mi obra, de abrir caminos a través de las redes en otros espacios. Sobre todo, digamos, he podido vender en otros países mi obra a través de las redes sociales, haciendo contacto con galeristas, haciendo contacto con otros proyectos similares al proyecto en el cual yo participo. El proyecto se llama Proyecto José Martí, que está en la calle Prado. Ahí somos un grupo de 11 artistas visuales que tratamos de hacer una obra diferente a lo que se ve, digamos, en otras galerías. No es una obra tan conceptual, es una obra que se parece mucho a los artistas. Y nuestra pretensión es que el público que pasa por ahí se quiera
parecer o quiera conocer a la obra de ese artista y quiera llevarse hacia su casa una obra diferente, una obra que es un sello como una fotografía del artista, como una identidad del artista, un artista diferente que está emergiendo en Cuba ahora mismo, un artista que le interesa comercializar su obra, pero no montarse, digamos, en el carrito de los cánones o los estilos que ahora mismo están vendiendo en el arte universal. No, nos interesa contar nuestra propia historia y que el artista y que el público se lleve esa historia personal del artista. Un artista que crea en Cuba con disímiles dificultades, tanto técnicas como de materiales, porque todos conocemos la situación que hay en mi país. Pero eso no es un motivo para que nosotros, digamos, nos frenemos como artistas, al contrario. Eso es una motivación para seguir haciéndolo y seguir haciéndolo bien.